Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. No soy Gonzalo Lumen, me toca reemplazarlo esta semana, pero estamos en la hora liberal, como siempre, discutiendo los temas que importan, la mirada a largo plazo de una óptica liberal. Y contamos hoy día con un amigo de la casa, Javier Álvarez, empresario, penquista, gran amigo. Y tenemos un invitado también muy conocido mío, Juan José Oach. Él es director ejecutivo de Horizontal, centro de estudios al que yo soy parte del directorio. Juan José, ingeniero comercial, tiene un máster en políticas públicas, ha estado en lo público, participó en el gobierno del presidente Piñera, estuvo en el Ministerio de Economía, después se vino a trabajar conmigo a Hacienda, era mi jefe de gabinete, así que nos conocemos muy muy bien. Y lo invitamos a Juan José, buenos días, tardes, Juan José. Muchas gracias, Ignacio. Lo invitamos en especial porque el tema, naturalmente, el tema que más importa a los chilenos y que duda cabe a la luz del cobarde asesinato de los 3 carabineros, se ha puesto todavía más fuerte esta sensación, es el tema de la seguridad, la delincuencia, qué hacemos como Estado para resguardar el piso básico de libertad de todos los chilenos, que es su seguridad, ¿no? Vivir en paz, ¿no? Y salió en Mercurio, a grandes páginas, publicado un estudio, una propuesta, un trabajo, la verdad, multidisciplinario, que Horizontal lideró, que Horizontal propuso, con 100 medidas específicas en materia de seguridad y delincuencia. Yo conocía ese trabajo, pero para contarle a nuestros auditores, la novedad del trabajo es que se hizo con actores de terreno, vamos a decirlo así, con los que saben. Había ex generales de carabineros, de gendarmería, ex fiscales, ¿no? Académicos también, por cierto, ex funcionarios públicos vinculados y con expertise al tema de la prevención del delito. Y esto derivó en este documento con 100 propuestas bien al callo, bien concretas, y queríamos partir por preguntarte respecto a este trabajo, su forma de trabajar, que es interesante, y a tu juicio, ¿cuáles serían como los principales mensajes de las propuestas que se hacen? Bueno, muchas gracias, Ignacio, Javier, por la invitación. Bueno, y efectivamente, como tú dices, Ignacio, nosotros en agosto del año pasado desde Horizontal, con la iniciativa y el liderazgo de Gonzalo Blumel, decidimos meternos en este tema, pero de una manera seria. La seguridad ha llegado, los niveles de inseguridad han llegado a tal nivel que no solamente es un drama social, humano, sino que también afecta a lo económico, afecta a todo el Estado de Derecho. Siguiendo un poco la lógica horizontal que siempre nos aproximamos a los temas con propuestas serias, con harto análisis, decidimos pensar este tema a fondo y alejarnos un poquitito de estas pulsiones populistas que uno muchas veces ve en seguridad. Escuchamos de repente restitución de la pena de muerte de un gobernador, la construcción de muros en la frontera, que si uno mira la evidencia comparada sabe que no funcionan. Y para eso, como bien tú decías, convocamos a un grupo de 9 expertos, ex generales de carabineros, como Esteban Díaz, Enrique Basaletti, ex director nacional de gendarmería, como Cristian Alvial, ex fiscales Luis Toledo, está el mismo Gonzalo Blumel como ex ministro del Interior, Juan Francisco Gali, un grupo súper potente que tiene experiencia en terreno. Y sesionó este grupo 10 veces, nosotros pusimos la Secretaría Técnica y se fueron discutiendo 8 grandes temas. ¿Qué hacemos con nuestra frontera? ¿Qué hacemos con la gestión de nuestras cárceles? ¿Cómo dotamos a nuestro Estado de una mayor inteligencia y de un mayor control? ¿Cómo podemos prevenir desde las comunas? ¿Cómo podemos modernizar carabineros? Y terminó el trabajo hace ya unas semanas en que se publicó esto y tenemos 100 medidas súper concretas en estos 8 ejes, y también vamos a hacer un seminario. Aprovecho de invitar a todo el mundo que nos escucha el 24 de mayo, el viernes en la mañana, un seminario de seguridad en el Centro Cultural La Moneda, donde tenemos invitada a la ministra Carolina Toá, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, para Claudio Rego, también gobernador de Santiago, para discutir este tema. Le pusimos un pacto por la seguridad porque creemos que estas medidas no son solo de un sector, sino que se necesita un pacto a nivel nacional. Es tan grande el drama de la delincuencia que se necesita un pacto a nivel político, a nivel de sociedad, para avanzar. Muy concreto, para no, es imposible decir las 100 medidas, pero cosas súper interesantes que salieron, y nosotros a propósito aprendimos mucho de seguridad, y esto es transversal a todas las medidas, es el concepto de las fuerzas de tarea.
salió mucho ese tema que en Estados Unidos se aplicó, esto es súper interesante, pero la comisión que analizó los ataques del 11 de septiembre en las Torres Gemelas, una de las principales conclusiones es que había poca interacción entre las distintas agencias públicas de Estados Unidos, y a propósito de eso se creó el concepto, se acuñó el concepto de las fuerzas de tarea. Hoy en día Estados Unidos tiene 200 fuerzas de tarea. ¿Y qué es una fuerza de tarea? Súper simple, es un actuar coordinado de los distintos policías, servicios públicos en función de una tarea en concreto. Entonces, llevado aquí a la práctica en Chile, por ejemplo, ¿cómo nos hacemos cargo de ordenar nuestras fronteras? Bueno, hagamos una fuerza de tarea liderada por las Fuerzas Armadas, en este caso el Ejército, en colaboración con la PDI, con Carabineros, que ordene todo el drama que están viviendo las fronteras, en especial en el norte. Otra fuerza de tarea, por ejemplo, para agarrar a los cabecillas de las bandas de crimen organizado. Eso liderado, por ejemplo, por Carabineros o la PDI. Otra fuerza de tarea para hacerse cargo de los reos prófugos, que nosotros no sabíamos, pero efectivamente es un tema, porque el crimen organizado hoy en día también está funcionando adentro de las cárceles. Entonces, ese es un concepto, creo yo, súper importante a tener en consideración. ¿Y qué es lo que pasa hoy en día? En este caso, como en muchos otros casos, nuestro Estado va muy lento, es muy poco coordinado, es un Estado que se quedó probablemente en el siglo XIX en términos de gestión. No hay colaboración entre las distintas instituciones, no hay traspasos de información, así que ahí hay un tema súper importante. Otro tema súper importante también es dotar al Estado de más capacidad de inteligencia. Hoy en día tenemos una Agencia Nacional de Inteligencia que básicamente no sirve para nada. O sea, aquí, duele decirlo, pero efectivamente es así. Hay que ser autocrítico acá. Yo leí el informe y, por ejemplo, en ese tema se menciona que en Chile tenemos menos de una persona por cada 100.000 habitantes preocupada de la inteligencia, y se compara con España, que tiene 6. Así es. Un chiste, digamos, algo que un sexto de lo que debería ser. La verdad es que no hay otra cosa que esperable que este tipo de resultados, digamos, una cuestión inexistente, digamos. Así es, y no solamente en funcionarios, en recursos humanos, sino que también en capacidades. La ANI hoy en día, por ejemplo, no tiene la facultad de exigir información a distintos órganos del Estado. Entonces, todos sabemos que para capturar estas bandas tú necesitas información rápida en temas de hora. Y eso hoy en día la ANI no lo tiene. La ANI tampoco tiene agentes encubiertos. Estamos proponiendo que se creen agentes encubiertos de la ANI. Entonces, sin inteligencia, toda la gente que conoce harto de seguridad dice que sin inteligencia es imposible. Pero no hay bala de plata. Este tema. No hay bala de plata, porque yo leí el informe plata. y la conclusión principal es que aquí no hay bala de plata. Así es. Esto es como una estructura, ¿no es cierto?, que para que funcione uno tiene que apretar un montón de tuercas, digamos. Y aquí las tuercas son muchas. Oye, para poner en contexto, digamos, las quienes nos ven, la Agencia Nacional de Inteligencia sería el equivalente de la CIA, ¿no? La Central de Inteligencia en Estados Unidos. Y de alguna manera eso es lo que necesitamos. O sea, la CIA es súper pro, ¿no es cierto? Claro, uno ve las películas y ve que resuelven cosas increíbles. Uno puede entender por qué nuestra agencia de inteligencia es tan precaria. Porque la firme que en el pasado se requería menos. No estaba menos ese músculo. Hoy día el músculo requiere cultivarlo, requiere ejercitarlo, requiere formarlo primero. Porque tenemos otros desafíos, otro tipo de crimen organizado que se nos metió, con otros modos operandi, con tecnología, ellos con información. Entonces uno no puede ceder esos espacios. Pero yo quiero rescatar lo que dice Javier y preguntarte a ti, Juan José, porque tú partiste diciendo que este trabajo, como todo lo que hace Horizontal, busca hacer una propuesta seria, concreta, con datos, basada en evidencia, etcétera. Y a mí me parece que en Chile, en muchos ámbitos, se nos ha instalado la política pública del voluntarismo, la voy a llamar así. Esta creencia que por la mera buena voluntad yo soy capaz de tener balas de plata o soluciones mágicas a problemas ultra complejos. Y rápidas, además. Se prometen cosas rápidas. El actual gobierno llegó con una serie de promesas porque yo soy bueno, digamos, por la buena voluntad. Y eso es absurdo, digamos. El mundo es con guitarra. Y en los temas complejos como este es con varias guitarras. Entonces, creo que es bueno sincerar y decirle a los auditores, decirle a la ciudadanía, mira, este es un tema que si empezamos a hacer la pega en serio hoy día, sacarnos la mugre, vamos a ver los resultados en varios años más. Vamos a ir viéndolo. Pero fija la expectativa. En lugar de decir, no, yo aquí soy un sheriff y voy a solucionar esto que nadie ha podido hacerlo porque yo soy más choro. Eso no existe, eso es engañar a la ciudadanía. Quiero preguntarte, tú mira desde Horizontal, como director ejecutivo, pero también desde el approach de esta mesa.
que ustedes convocaron. O sea, no podemos estar más de acuerdo con ese diagnóstico, no solamente yo, sino que también en la misma mesa se generaban muchas discusiones y distintos puntos de vista. Por ejemplo, la gente que estaba tomando decisiones en los ministerios, como subsecretarios o ministros, y la gente que estaba en terreno, como los ex carabineros que mencioné. Y efectivamente por eso llegamos a este documento. O sea, no es casual que para enfrentar este tema hayamos llegado a 100 propuestas en 8 ejes, porque no hay una sola bala de plata en este caso. El Estado hoy en día en Chile es muy precario para enfrentar este tema. Y generar esas capacidades, ese músculo, toma tiempo. Como cualquier institución, como cualquier persona que se enfrenta, qué sé yo, a hacer un nuevo deporte. Eso, Claro. Yo siempre hago la similitud con las empresas, digamos. Las empresas preparan planes estratégicos que, ¿no es cierto?, se van cumpliendo, pero son planes estratégicos que tú haces a 6 años, a 8 años, ves dónde quieres estar, cuáles son las medidas que tienes que tomar, a quién tienes que convocar. Y la política parece ser... No, o sea, están viendo ahí 3 meses para adelante, digamos. Entonces es difícil construir, creo yo, cuestiones más sofisticadas que van en el largo plazo, porque la política se ha puesto muy cortoplacista, digamos. No hay una visión de crear algo sofisticado, digamos. Es todo simple. ¿Ah? Y adicional a eso, Javier, también tenemos un sesgo aquí en Chile que creemos que con un proyecto de ley se arregla todo. Obvio. Y vamos firmando proyecto de ley y vamos para adelante. Y no, el proyecto de ley te entrega una carcasa, te entrega un esqueleto, por así decirlo, pero la gestión del Estado es otra cosa. Entonces, eso es lo que yo creo que, como bien tú decías, Ignacio, aquí probablemente los resultados no se van a ver en 1 año, en 2 años, pero si de verdad creemos y fijamos una hoja de ruta y nos tomamos en serio este tema y mejoramos nuestro Estado, se pueden ver avances, pero claramente no hay una sola bala de plata. A mí me gusta la analogía que hace Javier con la empresa, ¿no? Porque la empresa, el empresario que es exitoso, digamos, es aquel que uno arriesgó capital, se sacó la mugre, trabajó fines de semana y tuvo una planificación estratégica que muchas veces lo lleva a dudar porque dice, oye, nos están dando los resultados, Claro. ¿cómo aguanto? Hasta que los frutos empiezan a verse, ¿no? Y en las políticas públicas complejas que hemos tenido vinculación al gobierno pasa lo mismo, o sea, es francamente frustrante, a mí me indigna cuando la política, los políticos de todos los colores prometen la bala de plata, prometen el paraíso, conmigo es distinto, yo vengo a cambiarlo todo porque los otros eran malos, porque tenían mala voluntad, porque tenían otra moral. Basta de eso, eso es engañar a la ciudadanía. Acá la pega, como todo en la vida, hay que hacerla, es dura, es sacrificada, pero tiene sus frutos, si es que uno empieza hoy día. Así que creo que ese es un mensaje importante del trabajo de ustedes, una seriedad, una propuesta seria y muy validada con los actores que saben, o sea, tener ex carabineros, ex gendarmes, ex fiscales, ellos están en la calle, ellos te dicen esto es lo que se puede, lo que no se puede hacer. Y yo quiero contarles una infidencia acá, a propósito del comentario que tú hiciste, Juan José, de nuestra Ani. Esta es una infidencia, nunca la he hecho pública, pero es verdad. Cuando yo era ministro de Hacienda, estábamos en plena violencia social al estallido. Y recordarán ustedes que todos los viernes, con precisión suiza, había desmanes en la Plaza Italia. En la Plaza de la Dignidad. Claro. Entonces llegaban al presidente Piñera, le llegaban unos sobres ahí, top secret, ultra reservados. Y él abría y decía, bueno, la ANI me informa que hay 50% de probabilidades de que haya desmanes mañana en Plaza Italia. Entonces uno decía, bueno, efectivamente, y no es que sean de mala voluntad, es porque no tenemos la capacidad, no hemos formado la capacidad. Y eso es que esa es la invitación. Sí, yo creo que la palabra inteligencia también tiene una carga ideológica por el tema de la DINA. O sea, puede ser. La DINA, entonces... La Dirección de Inteligencia Nacional. Claro, ¿no es cierto? Tristemente célebre, ¿no es cierto?, por muchos crímenes que cometió y que ahí parece que funciona la inteligencia. Entonces, yo creo que hay algo de eso. Creo que en general la izquierda no ha estado muy dispuesta, entendiendo que todos dicen que es importante, digamos, pero no hay como una disponibilidad a avanzar. Y ahí hay que sacarse un poco esos tapujos, que es en el fondo esos traumas, porque hoy en día hemos avanzado como país, o sea, en los mismos temas de datos, tenemos una ley de protección de datos personales, tenemos un ministerio, o sea, tenemos una fiscalía, un poder judicial que funciona,
Entonces, yo creo que hay que avanzar con decisión. Hay que avanzar Oye, con oye, decisión. mira, yo quiero hacer una mención acá, quiero nombrar a los 3 carabineros que fueron asesinados, digamos, acribillados. Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal. Porque las noticias de los últimos días dan cuenta de que esto fue un acribillamiento. Le dispararon a quemarropa en el cuerpo y en el cráneo. Así fueron asesinados. Entonces, Ajusticiado. ajusticiado. O sea, esto es, entonces, la pregunta que yo me hago es, porque también lo leí en el documento que ustedes llaman a hacer un pacto contra el terrorismo. A mí me parece que esta cuestión es fundamental, que las fuerzas políticas de una vez por todas entiendan en lo que estamos metidos. Esto es mi región del Biobío. A mí me da una pena tremenda. ¿Cómo carabineros son, ¿no es cierto?, emboscados y acribillados? ¿De qué estamos hablando? ¿En qué país estamos? Bueno, una cosa que hemos hablado siempre acá, Juan, como buen programa liberal, es que el monopolio del uso de la fuerza que tiene el Estado hay que ejercerlo. Hay que ejercerlo con decisión, con claridad, porque es la base del contrato social. O sea, quienes queremos la libertad entendemos que sin la protección de la vida, la integridad física, Claro. la seguridad, La seguridad de vivir, personal, claro. no hay No. otras, las otras libertades se ven diezmadas, y cuando el Estado falla y es incapaz de asegurar aquello, las demandas por sacrificar las otras libertades en aras de garantizar la seguridad empiezan a primar y la democracia se resiente. Entonces, teoría es un leviatana. deber democrático ejercer con absoluta convicción, sin medias tintas, sin arrepentimiento, esta facultad que es privativa de cualquier democracia y de cualquier Estado de Derecho, que es el monopolio del uso legítimo de las fuerzas sin ningún complejo, diría yo, siempre en el marco del Estado de Derecho, eso es muy importante, pero con convicción, sin medias tintas, creo que es relevante, ¿no? Sí, muy de acuerdo. Y eso también se traslada, por ejemplo, a una discusión que estamos viviendo ahora, que el Parlamento está viendo, que es a propósito de la ley de las reglas de uso de la fuerza, la famosa RUF. Y esto no es otra cosa que en elevar a rango legal cuáles son los protocolos de uso de la fuerza de los carabineros y de las Fuerzas Armadas, que es súper importante para esto, porque al final hoy en día estamos en un equilibrio súper malo, súper precario, en donde los carabineros no se atreven a actuar porque no se sienten respaldados por un sistema judicial, por la ciudadanía en general, por el sistema político. Entonces, obviamente, eso coarta al mismo tiempo la libertad de todos los ciudadanos, porque no nos podemos mover libremente por nuestros barrios. Entonces, yo quizás aquí hago un llamado a los políticos, a los parlamentarios, a avanzar en esto. De repente nos quedamos pegados en discusiones muy técnicas, medias ideológicas también, como con sustos de que no, y las Fuerzas Armadas no pueden salir. Bueno, si hay una situación de crisis, probablemente las Fuerzas Armadas van a tener que salir con ciertos protocolos, con ciertos cuidados, pero creo yo que es importante avanzar aquí en los dos frentes, frente legislativo y también frente de mejorar la gestión del Estado. Oye, Juan José, déjame seguir con este tema, pero desde otra perspectiva, porque ustedes en Horizontal también han analizado la dimensión económica, por así decirlo, que tiene el costo de la delincuencia, ¿ah? O sea, cuánto afecta el crecimiento económico. También han hecho un estudio interesante, dejémoslo para el segundo bloque si querés, esa pregunta respecto a los incentivos a delinquir hoy día en términos de la probabilidad de ser vendido, pero me interesa volver al costo económico, porque aquí tenemos un empresario que podrá refrendar lo que digo yo, pero la verdad es que la delincuencia no solo tiene un costo directo para las empresas, para los emprendedores en términos de contratar guardias, cámaras de seguridad, sino que también afecta al funcionamiento, por ejemplo, los horarios, la logística. Te doy dos ejemplos. Uno, empresa logística portuaria, turnos que antes se hacían nocturnos, hoy día los choferes se niegan a hacerlo por Claro. temor a ser asaltados. Entonces, ahí hay una parte de la función de producción, de la agregación de valor que se pierde, ¿ah? No es reemplazable completamente. Segundo ejemplo, en un conocido restaurante santiaguino, me decían que ellos, el último turno es hasta las 11 de la noche. Antes hacían otro turno. ¿Y por qué le digo yo? Porque bueno, la gente, no puede volver a su casa. el personal no puede volver a su casa, no se atreve. ¿Ya? Entonces, esto tiene consecuencias directas y quería preguntarte por el estudio que ustedes hicieron de medir el costo del aumento de la criminalidad grave en Chile en términos económicos. A ver si nos cuenta un poquito más. Sí, de todas maneras. Bueno, hay ya suficiente evidencia, creo yo, desde la academia, de que la
delincuencia, la inseguridad tiene un costo directo económico, y por las razones que tú mencionas, Ignacio, déjame agregar otra también que es bien obvia, pero realmente se nos olvida. Hay que preguntarse por no solamente los que están ahí en el territorio, cuánto están pagando o cuál es el costo de ineficiencia, sino también los que no están, los que no se pusieron ahí porque había mucha delincuencia. ¿Cuántas inversiones se ha perdido la Araucanía por el hecho de que es una región? Hace pocos días atrás, el presidente del CMPC anunció una inversión millonaria 4.500 millones en Brasil. 4.500 millones. En Brasil. Y resulta que las cifras son concretas y concluyentes. En Chile la superficie forestal está disminuyendo. ¿Y por qué está disminuyendo? Bueno, por el terrorismo que está campeando en la región del Biobío y la Araucanía, digamos. Así es. Donde se toman los fondos, ¿no es cierto? Bueno, salió esta ley ¿no es cierto? Robo de madera. Del robo de madera, ¿no es cierto? Pero aún así el ambiente parece no ser propicio, porque él además en una declaración que me parece valiente también, dice que en Chile no se aprecia la industria forestal. Entonces, terrorismo más una nueva apreciación de la industria forestal, bueno, dice yo, me voy a decir porque allá el gobernador, ¿no es cierto?, me recibe con los brazos abiertos. Así es. Y es una pena porque al final el desarrollo de Chile se ha dado con industrias como la forestal, la minera, la salmonicultura, y en vez de abrazarla y de imprimirle más competitividad, un poco tendemos a demonizarla. Así que, bueno, hay evidencia suficiente que estima los costos negativos de la delincuencia en la economía. Hay básicamente dos metodologías. Para no dar la lata voy a ser súper simple. Una es tratar de correlacionar niveles de actividad económica con niveles de delincuencia. Tú controlas por ciertas variables, porque obviamente no solamente está incidida la economía por la delincuencia, y tratas de estimar o de extrapolar esos resultados. La otra, el otro approach es hacer una contabilidad. Decir básicamente cuánto están gastando las empresas adicional, cuál es el costo de esa ineficiencia. En Horizontal hace un año hicimos el primer ejercicio, que es básicamente un análisis, una regresión, una correlación de variables, donde vimos la actividad económica por región, vimos los robos con violencia de esas regiones y controlamos, por ejemplo, por la tasa de desempleo, controlamos por los niveles de consumo y también por efectos fijos de región. Básicamente lo que estoy diciendo acá es que hicimos un análisis serio y bien tratar de controlado. aislar el efecto de delincuencia puro. Tal cual. Nunca, obviamente, podemos decir causalidad 100%, claro, pero sí tener una orden de magnitud. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Si nos manteníamos con los niveles de delincuencia más altos que fueron en el 2022, el primer trimestre del 2022, el costo aproximado de la delincuencia en la actividad económica alrededor de 1 punto del PIB. Y eso es solo con robos con violencia. O sea, lo que está diciendo, sin contar. dado ese nivel de mayor delincuencia vis-a-vis del promedio previo, ese aumento cuesta 1 punto de crecimiento. Un punto, tal cual, 1 punto de crecimiento. Clave sucede, meses después hizo el otro approach, que es un approach de contabilidad. Ellos contabilizaron todo con estándares internacionales, llegaron a un costo del 2% del producto, 2% del PIB. O sea, de ese orden de magnitud estamos hablando. Es mucha plata, y no solamente plata, sino que también esfuerzo, ineficiencia. Es un tema de máxima importancia y claro, efectivamente, o sea, la actividad económica se resiente con estos niveles de violencia. Fíjate que en terrorismo es como que nosotros nos hemos ido cocinando a fuego tibio, digamos, como este cuento del sapo que lo meten a la olla. Claro. Sí. Y resulta que estuve mirando una estadística y nosotros en la OCDE somos el número 3 del país peor con respecto al terrorismo. Número 1 es Israel, obviamente, ¿no es cierto? Tienen este conflicto gigante. Segundo es Colombia, que viene saliendo de procesos de decenas de años de terrorismo, o sea, el narcotráfico. Pero nosotros estamos tenemos medalla de bronce, digamos, en el terrorismo. Entonces, de ser un país que no es cierto, nos arrogamos un país seguro, tranquilo, nos transformamos en el país número 3 del mundo en terrorismo. Oye, digamos. nos vamos a tener que ir a una pausa. Yo propongo que retomemos esta clave que da Javier, que es del terrorismo, ver cómo lo conectamos con lo que tú has analizado, y también le colguemos la probabilidad de delinquir, que yo encuentro que es muy interesante. Entre otros temas a discutir, nos vemos después de la pausa. Agricultura TV.
Ya estamos de vuelta aquí en la Hora Liberal junto a Javier Álvarez y nuestro invitado Juan José Obach, director ejecutivo de Horizontal. Estábamos hablando de delincuencia, el costo económico, no solo en bienestar de las personas, sino que económico, cómo afecta el crecimiento. Y Javier estaba comentando respecto a nuestro deteriorado ranking en materia de terrorismo. Yo quisiera que lleváramos también el tema de la seguridad de la delincuencia, Juan José, en términos de los incentivos a delinquir, ¿ya? O sea, porque uno pensaría, al menos yo como economista, que una persona, un delincuente, a la hora de decidir si roba o no roba, pues va a empezar a mirar cuáles son las probabilidades de que me denuncien, de que que me pillen, de que me juzguen y me sancionen y de irme preso. Costo-beneficio. Los costos y los beneficios, Sí. ¿qué nos pueden decir de lo que ustedes han visto? Oye, bueno, efectivamente, nosotros en Horizontal hicimos un estudio que titulamos Crimen y Castigo, que justamente apuntaba a eso, a mirar la racional del delincuente a la hora de incurrir en una actividad delictual. Y es súper importante ahora mencionar que la irrupción del crimen organizado, aquí tenemos bandas operando que son súper profesionales en lo que hacen. Lógico. Y hay una racional de negocios por detrás. Entonces, hoy en día se hace más necesario que nunca, creo yo, este análisis. Son corporaciones. Totalmente, corporaciones, con sus empleados, sus directorios, bueno, y con ese, en el fondo, con ese diagnóstico, fuimos a mirar cuál es la probabilidad de que te aprendan y de que te juzgue un tribunal, o sea, de cumplir una condena para ciertos tipos de robo. Entonces, les voy a poner ciertos ejemplos. Un hurto común y corriente, tú tienes una probabilidad de condena de solo 2,1%. Y eso equivale a una condena esperada de solo 34 días. O sea, lo que Uno tú de estás diciendo, 50. de cada 100 delitos, hay 2 que terminan en condena. Así es. Uno sobre así 50, es. digamos. Así es. Y la condena esperada son solo 34 días. Ahora, si tú pasas y vas un poquito más allá, no solamente un hurto, que puede ser un carterazo, vamos a robar un auto, pero robemos un auto con violencia. O sea, aquí estamos hablando de portonazo, Claro. Con arma. etcétera. Probabilidad de condena un 0,8%. Chuta, más bajo que el robo, que el hurto. Así es, con 23 días esperados de condena. Y ojo, aquí este es un dato que encontramos súper interesante. El auto más robado el año 2022 fue el Nissan Qashqai, que tiene un precio de reventa de 18.500.000 pesos. Ya, o sea, la relación, Entonces ustedes entenderán, 23 días esperado en la cárcel contra 18 palos, así buen es. negocio. Eso Es lo buen que está negocio, diciendo. Ya. tal cual. Y después ya tenemos, por ejemplo, robo en lugar habitado con un 2,6% de probabilidad y un... Ahora, ¿dónde está la piedra de tope en la probabilidad? Porque la probabilidad, yo pensaría, es una función de, primero, que me denuncien, dado que me robaron. Así es. ¿Cuánta gente va a denunciar? Número uno. Dado que me denuncian, bueno, la policía termina en una detención o la verdad es que no pillan a nadie. Dado que me detienen, bueno, los jueces y la fiscalía hacen su pega y terminan una condena, o hay salida alternativa o falta de marco probatorio. ¿Dónde Claro. está el problema? Probablemente sea una combinación de todo, ¿no? Es una combinación, pero aquí la gran conclusión de este estudio, que fue súper interesante, fue decir, mire, aquí no solamente tenemos que tener buenas leyes, buenas tipologías, un buen marco penal, sino que nos tenemos que preocupar de la gestión primero de los municipios, de las policías, de seguridad ciudadana para detener en flagrancia, eso es lo primero. Y segundo, la labor, como bien tú dices, Ignacio, de la fiscalía y de los tribunales para ejecutar y llevar a cabo esa condena. Y eso hoy en día es lo que está faltando. Está faltando mucha gestión. Hoy en día los fiscales están totalmente atiborrados de pega. Eso es otro punto que te iba a decir yo. En el estudio, que junto con el estudio de seguridad, están claramente subdotadas las policías, porque ustedes proponen aumentar la dotación a 6.000, así 6.000 es. carabineros, Y fiscales, y el fiscal es 600, 400, no sé. 400. Entonces, hay un problema también de capacidad, digamos. Sí. ¿Ah? Y hay otro problema que lo quiero conectar con la discusión anterior sobre la inteligencia, que tú mencionaste, la importancia de los datos. Porque al final, pillar a un delincuente una vez que cometió un delito es un tema de información, es un tema de datos, ¿cierto? Entonces uno pensaría con mejor información, más coordinación entre la información entre las distintas agencias, es más fácil aquello. E incluso los datos son también valiosos para prevenir. Y me recuerda a la alcaldesa Vitacura, que ha hecho una muy buena pega en materia de seguridad. Sí. Una de las cosas más importantes que ha hecho, y con una inversión muy grande, porque bueno, Vitacura tiene los recursos, son las cámaras. Las cámaras, claro. Las cámaras, que no puede ser cualquier cámara, tiene que ser una cámara tal que permita
como tú dices, Identificar, identificar y claro. poder detener o identificar en flagrancia algo, de forma tal de que sirva como marco probatorio, porque muchas veces el caso se te cae porque la imagen es más o menos, y por lo tanto no hay certeza de que esa persona sea la que está delinquiendo. Entonces, acá los datos de las cámaras, cómo están dispuestas, la calidad de las mismas, es fundamental para el marco probatorio y por eso que ellos han logrado, más que en otras comunas, condenas efectivas ante similares delitos. Así es, así es. Nos contaba la alcaldesa Merino que efectivamente han hecho una gran inversión en cámara y en la gestión que está detrás de esas cámaras, y eso ha permitido, por ejemplo, arrestar a bandas que han cometido delitos en Vitacura en otras comunas, Claro. por eso mismo, y eso ha inhibido que esas bandas entren de nuevo a Vitacura. Ya ha hecho una labor notable porque han bajado el número de casos y ha aumentado al mismo tiempo el número de detenidos. Es Claro. como la combinación perfecta. Ujú. Tengo menos casos y de los poquitos que tengo, los Más detengo más. probabilidad de detención y por Claro. el de condena también. Tal cual, tal Se- cual. se Y ha- eso solo se logra con más inteligencia, más gestión. Se van a cambiar de comuna los delincuentes nomás. Tal cual, y eso es lo que está pasando. No están Claro. entrando a Vitacura, están entrando menos. Claro. Sí, así que no, ha sido bien interesante meterse en este tema de la delincuencia desde un punto de vista económico, también viendo los casos, por ejemplo, de Vitacura. Tenemos un caso estudio de Vitacura en horizontal que relata y documenta lo que está planteando Ignacio. Así que sin duda un desafío de este país. Ahora, de nuevo, urgente. todo esto muestra que no hay bala de plata, que esto es pegadura larga, como en la empresa, la planificación estratégica, y los frutos con convencimiento y esfuerzo y la pega bien hecha los vas a ver en varios años más, pero los vas a ver. Yo creo que eso es lo que hay que comunicar muchas veces a la ciudadanía, que con justas razones es impaciente, y a los políticos que muchas veces venden la pomada en esto con balas de plata, con soluciones mágicas, digamos. Claro. No, yo solo agregar que dentro del estudio hay un capítulo muy interesante sobre el tema del manejo carcelario, digamos. Oye, perdonen, Mateo Javier, se leyó todo el estudio. Sí, muy mal. Notable, sí. Sobre el tema carcelario, porque, ¿no es cierto? A mí me da la impresión de que ahí está la escuela de la delincuencia. O sea, está ahí, captan a los nuevos, a los primerizos, ¿no es cierto? Prácticamente la dirección de estas bandas está en la cárcel. Y está claro que tenemos pocas cárceles y que tenemos malas cárceles. Entonces, eso también a largo plazo, porque una cárcel no aparece de la noche a la mañana. Claro. O sea, tú tienes que tener un plan de obras públicas que diga, mire, voy a aumentar en tanto la capacidad ¿Dónde carcelaria. la pone? Porque todo supone que hay que tener una cárcel al Claro, lado. not in my backyard, ¿no es cierto? Y creo que eso también exige cierta planificación y además me parece que dotar a las cárceles de estas capacidades de poder interrumpir la comunicación es absolutamente imprescindible. Bueno, Sí, eso es así algo que es, está sí. haciendo el actual gobierno, yo creo que hay que felicitarlo, digamos. Y hay que hacerle seguimiento, porque hay que hacerle seguimiento también. Hay que porque- hacerle seguimiento. Está partiendo con esta vieja idea de poder neutralizar o bloquear la señal de celulares dentro de las cárceles. Y por lo que me contaba el otro día, se explicaba, no es tan obvio, sobre todo cuando tú tienes una cárcel que está asentada en un lugar habitado. Claro. Porque al mismo tiempo que tú Afecta bloqueas al los otro. celulares de la cárcel, Claro. bloqueas los de los vecinos. Claro. Entonces, Sí. eso no puede ser. Santiago 1. Y bloquea los de los gendarmes. Entonces, ¿cómo discrimina? Entonces, tecnológicamente el desafío parece no No menor. menor. Pero se puede. Y eso es fundamental, bloquear las comunicaciones, porque si no, los directorios de los grupos Claro, organizados así operan es. desde allá con Salvo- total impunidad, ¿no? operan Oye, 3 puntos de las cárceles, que es súper interesante. Hay un capítulo completo que denominamos ahí Control tras la reja. Necesitamos regímenes diferenciados para el crimen organizado y para los terroristas. Hoy en día, ¿qué es lo que pasa en una cárcel? Hay un hurto de celular, un cabro chico, imagínate, 18 años, un joven, que se junta con el capo del crimen organizado, comparten celda, lo reclutan. Claro. ¿Ah? Eso al final es deshumanizar las cárceles, porque lo que está generando es una retroalimentación negativa, un círculo vicioso del crimen organizado. Y por ejemplo, el Tren de Aragua, famoso Tren de Aragua, nació en una cárcel en Venezuela, ahí se formó. Entonces hoy en día ya hay evidencia suficiente para saber que estas bandas se están operando desde las cárceles. Eso primero. Segundo, la tasa de hacinamiento ya es brutal. 140% de hacinamiento. O sea, no caben más reos, hay que construir más recintos y también hay que extender la capacidad de los recintos actuales. Correcto. Nosotros en la propuesta estamos diciendo construyamos 2 recintos de Sí. alta seguridad en lugares de difícil acceso. Así que hay mucho que hacer en cárceles. Oye, va pasando el tiempo y yo quiero llevarlos a otro tema.
que tiene que ver con algo que en Horizontal también he visto que ha trabajado harto y que subyace a la preocupación por el mayor crecimiento, ¿no? Por aumentar la productividad, la inversión, y que es todo el tema que hemos conversado en esta radio, en este programa, de la permisología, en el cual hay una agenda bien orientada por parte del Ministerio de Economía, y siempre he dicho hay que empujarla, hay que apoyar, no será perfecta, pero un buen punto de partida, y es del tipo de cosas que solo se pueden hacer o partir en un gobierno de izquierda, porque en uno de derecha te lo tiras por la cabeza, ¿ah? Entonces viene ahí. Salvo que tenga mayoría parlamentaria. Claro, Bueno, pero uno si parte con una agenda de simplificar permisos, te dirían neoliberal, destructor del medio ambiente, cansado de cuánta cosa. Entonces viene ahí, hay que empujarla, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Y la verdad es que a veces uno ve demasiadas señales contradictorias. Por ejemplo, recientemente esta semana, estos días se conoció el caso de un proyecto, una línea de transmisión. Sí, claro. Que por Dios que es necesario, o sea, necesitamos la electricidad, es la fuente de energía limpia, que descarboniza, Claro, que la electromovilidad y todo. que es amistosa con el medio ambiente, y tenemos el insólito, un proyecto de 300 y tantos millones de dólares en el proceso de evaluación ambiental, es puesto en pausa, es rechazado con argumentos, con cuestiones como un par de decenas de naranjillos, Claro. algunas hectáreas de bosque nativo, pese a que había proyecto de mitigación en un espacio de más de 2.400 hectáreas. Entonces, claro, la pregunta es cómo uno concilia lo que el gobierno impulsa en un eje, economía, con el celo y la descoordinación y el absolutismo que parece mostrar en otro, que es toda la parte medioambiental, ¿ah? Y yo quiero insistir en un concepto que hemos dicho acá: tener un resguardo potente respecto al medio ambiente o bienes públicos o comunitarios no tiene que ser sinónimo, ni puede ser sinónimo de una regulación compleja, discrecional, que genere incertidumbre y penaliza la inversión. Hay que buscar ese justo equilibrio. No sé, Javier, si tú quieres complementar algo de esto antes de darle la palabra a Juan. Sí, yo quiero complementarlo con lo que que hemos seguido viendo en esta tensa relación que hay entre los empresarios y el gobierno, digamos. O sea, el presidente es bien contradictorio, digamos, porque en algunos momentos habla de crecimiento necesario y al día siguiente critica a los dirigentes gremiales. Entonces, yo creo que no hay confianza, esa es la verdad. No hay confianza mutua. El gobierno no tiene confianza en los empresarios no tienen confianza en el gobierno. Y la confianza es una cuestión básica para la inversión. Fundamental, para todos. Es fundamental, o sea, tú no puedes construir nada sin confianza. Entonces, yo creo que está bueno de estas declaraciones que tensionan el ambiente, porque la verdad es que los que pierden somos todos los chilenos, digamos. Entonces, quería agregárselo ¿no es cierto?, al problema de los permisos, que es evidente, que lo hemos conversado muchas veces, pero además creo que se tienen que generar confianzas. Y esas confianzas me parece que no son tan evidentes. Ya, dejémoslo anunciado porque tenemos que irnos a una pausa. Ustedes saben, los tiempos aquí en radio son siempre cortos. Y lo respondemos a la vuelta, Juan Ovach, tu impresión sobre este tema. Volvemos enseguida. Agricultura TV. Estamos de vuelta en la hora liberal, este domingo sin Gonzalo Lumen, que anda fuera de Chile, así que me toca el honor y el desafío de reemplazarlo. Estamos con Javier Álvarez. Con el serrucho Ignacio Briones. Estamos con Javier Álvarez, No vuelve más. querido amigo, gran empresario, Juan José Ovach, nuestro invitado hoy día, director ejecutivo de Horizontal. Y dejamos plantear una pregunta, que es el clima de inversión, crecimiento y toda la agenda de permiso. Nos encantaría, Juan, que pudieras compartir tu mirada sobre este tema tan relevante, que yo me alegro que esté en la agenda, pero el hecho de que esté en la agenda no quiere decir que necesariamente estemos avanzando todo lo que quisiéramos, aunque yo soy optimista que podemos hacerlo.
Así es. Bueno, me tocó ver este tema muy de cerca porque en el gobierno pasado me tocó desde el Ministerio de Economía liderar una oficina que justamente tenía como función agilizar los permisos de los proyectos de inversión. Hoy en día el equilibrio en que estamos es pésimo. Tenemos un estado kafkiano en términos de permiso, tenemos regulaciones que se superponen unas con otras y tenemos tiempos que ya son realmente irrisorios. O sea, proyectos mineros, 10 años en tramitarse, proyectos de infraestructura, 7 años, sin contar todo, si te vas a tribunales y etcétera, que los proyectos más grandes se van. Entonces, realmente estamos en un escenario muy malo. Como bien decías tú, Ignacio, es bueno que esto ya se haya puesto como un tema país y que la misma Comisión Marfan, de la cual tú fuiste parte, lo haya puesto sobre la mesa. Y fueron súper concretos en decir, mire, si somos capaces de reducir en 1/3 los plazos de tramitación, podríamos generar holguras fiscales por 0,6% del PIB, que es justamente lo que el gobierno pretende recaudar con su proyecto de renta. Entonces, el tema es importante. Es una restricción activa, como dicen los economistas, y hay que avanzar. En ese sentido, es bueno que este gobierno lo haya puesto en su agenda y haya presentado este proyecto. Ahora, el proyecto tiene cosas buenas porque efectivamente se hace cargo de un sistema que está totalmente inconexo. Son 400 permisos Ahora sectoriales. digamos que son los permisos sectoriales. Así Expliquemos es. a las personas que están los sectoriales, está el área medioambiental, está monumentos nacionales. Esta agarra una parte. Así es. Pero, Es súper- pero también hay reforma al sistema de evaluación. También está O sea, es propuesto. que el gobierno presentó dos proyectos. Uno ¿A los permisos? a los permisos ambientales, Pero- al sistema de evaluación ambiental, y otro a los permisos sectoriales. Ahora nos vamos a referir al de los permisos sectoriales, que en mi experiencia es donde se entrampan más los proyectos. Si bien el sistema ambiental es muy complicado largo. y todo es largo, por lo menos tiene una ventanilla única. Tú acá estás tocando la puerta de más de 50 instituciones, tramitando más de 400 permisos. Realmente Una industria. una locura. Entonces, es bueno mirar esto como un sistema y decir, mira, aquí tenemos un sistema, el titular de proyecto es uno solo, él se enfrenta al Estado, entonces el Estado tiene que responder como una sola entidad. Es importante también, por ejemplo, que se avanza en consolidar la figura del silencio administrativo. Esto es, por ejemplo, para ciertos permisos que son de bajo riesgo. Si el Estado se demora mucho en responder, se da como aprobado. Al mismo tiempo, súper voluntarista pensar que una minera Una declaración jurada del interesado, digamos, basta. Claro, Así tal- yo estoy cumpliendo y listo. Tal cual, tal cual. Eso va a servir para permisos que son de bajo riesgo. Impensado ver que una minera va a aprobar un tranque relave o va a Obvio. empezar a operar un tranque Claro. relave con silencio Con eso. administrativo. Pero sí avanzan ciertos servicios que están súper atochados hoy día y que son gran parte del problema, como por ejemplo el Consejo de Monumentos Nacionales. También tiene crea una figura de revisores externos, que yo creo que es positiva también, donde los servicios públicos pueden acudir a una lista de revisores si ellos se sienten muy abrumados. Pasa algo así como en la vivienda, que tú puedes recurrir a un revisor independiente para Así agilizar es, el. para tu permiso de para- edificación, para permiso de en, la edificación, dirección, claro. en las direcciones de obra, tal cual. Pero creo yo, este proyecto, que es una ley marco, se hace cargo solo de un 20% del problema, porque cuando tú te metes al Estado y ves dónde está el problema, yo diría, como en toda la vida, la ley del 80-20. 80% gestión e incentivos de los evaluadores para acelerar el tranco, para hacer una buena gestión, y un 20% cambios legales, normativa, vacíos legales. Entonces, estamos atacando, creo yo, el 20%. No por eso no hay que apoyarlo. Yo creo que es un proyecto que tiene que avanzar. Se le pueden hacer mejoras, obviamente, pero es una muy buena primera señal que estemos atacando este problema. Pero aquí lo que necesitamos es generar, nuevamente, como lo mismo que en seguridad, el músculo dentro del Estado para que sea eficiente. Por ejemplo, podríamos generar indicadores a los jefes de servicio más críticos, que es la Dirección General de Aguas, Consejo de Monumentos, Subsecretaría de Fuerzas Armadas, para que dentro de su labor tengan la agilización de permiso. KPI, digamos. KPI de agilización de permiso que va directo al sueldo del director de servicio, no solamente a los famosos PMG. Esto es importante porque alinea un poco el actuar de ese servicio, que muchas veces tiene que hacer otras cosas que tramitar permiso, pero alinea el actuar de esa institución a agilizar permiso. Se debería también cambiar el objeto o el objetivo de estos servicios, el mandato legal de estos servicios, para que agilicen permiso. Eso debería estar en el mandato legal, en las leyes de cada servicio. Que Oye, eso hoy día pero no pasa. si te entiendo bien, lo que tú estás diciendo para explicarle a quienes nos escuchan, es que una cosa es lo que diga la ley, y está bien, hay que avanzar en eso, vamos a cortar, vamos a simplificar, vamos a cortar plazos, pero otra cosa es que se cumplan los plazos, porque yo recuerdo en los informes de la Comisión Nacional de Productividad, una de las críticas que hacían
es que hoy día los plazos legales son altos, pero además el tiempo efectivo es Más largo muchas todavía. veces más del doble Y del hasta plazo 6 legal. O sea, meses. hoy día no se cumple y no genera ninguna consecuencia. Así es. Y por lo tanto, el que tú bajes los plazos en la ley tampoco es garantía de que esos nuevos plazos se cumplan a menos que haya incentivo a la gestión. Muy, muy de acuerdo. O sea, efectivamente hoy en día todos los plazos, todos los actos administrativos tienen un plazo de 6 meses. Esa es la ley de base de procedimiento administrativo, la 19.880. De ahí a que se cumplan, es del dicho al hecho hay mucho trecho. Eso no pasa. Entonces es voluntarista pensar que porque vamos a dejar todos los plazos establecidos en la ley, vamos a mejorar los tiempos. ¿Es importante establecerlo en la ley? Sí, pero no nos podemos quedar solo con eso. Por eso necesitamos cambiar los incentivos a los que se enfrentan los evaluadores. Generar de alguna manera castigos por no cumplir y premios por cumplir. Hoy en día tampoco hay premios por hacer la pega bien. No hay ningún incentivo para agilizar el tranco. Y lo otro es que aquí aprovecho de felicitar a la Comisión Nacional de Productividad, que ha hecho una gran pega identificando estos cuellos de botella. Aquí hay 5 o 6 servicios que son los más críticos y el diagnóstico ya está. Ujú. Entonces aquí hay que hacer gestión en esos servicios. Por ejemplo, Consejo de Monumentos Nacionales tiene que tomar todas sus decisiones, un órgano colegiado, en donde Ya. es realmente ineficiente. Tú podrías darle facultades a las regiones, para que a las direcciones regionales, para que Puedan otorgar permiso. puedan tomar permiso, Claro. avancen en eso. Y eso requiere la nueva ley de patrimonio que duerme en el Congreso, Duerme en el Congreso, ya. hace 2 años, por ejemplo. Ahí tienes un avance Oye, súper... yo recuerdo que tú una vez mandaste una carta muy buena al diario con una cuéntanos la anécdota, porque realmente es kafkiano y refleja el problema. Sí, tal cual. Bueno, Refrescanos. el Consejo de Monumentos, como tampoco tiene un criterio establecido para ver qué efectivamente es un Problema Un hallazgo un hallazgo arqueológico Claro. que hay que poner en valor, nosotros preguntamos, bueno, al Consejo, Por transparencia. por transparencia, claro, hicimos la solicitud por transparencia, díganos cuál es el listado de Claro. hallazgos arqueológicos y dónde están. Claro. Bueno, y ellos dijeron, no, aquí no La hay... regla, digamos. ¿Cuáles son Tal las cual, reglas? No hay tal regla. cual. dijeron. No, ¿Dónde no. están guardados? ¿Dónde están? ¿En qué museo están? Claro. Digamos, ¿qué bodega? Bueno, y la respuesta fue un párrafo súper corto diciendo el listado inexistente. No tenemos No lo tenemos. información. ¿Y qué es lo que pasa hoy día? Que nos estamos llenando de hallazgos arqueológicos que no sabemos cuál es su valor. Tú le preguntas a cualquier museo hoy en día y te dice, no me traigan por favor nada más. No sabemos ni su valor ni dónde están. No sabemos ni su valor, ni dónde están. Las empresas también llenan containers con estas cosas, porque el arqueólogo de turno dijo, mire, aquí hay que parar Yo- todo y sacar todo lo que hay ahí. No, debajo de tierra. no veo mejor definición que hacerse trampa en el solidario que esa, digamos. Así Porque es. hay que resguardar el patrimonio arqueológico que duda cabe, pero si ni siquiera tú tienes un catastro de lo que recogiste, cuál es su valor y dónde está, es como cuando uno tiene perdido en el closet, sabe que tiene algo metido en el closet, Claro, pero pero cuando no no sabe lo dónde encuentra está. es lo mismo que no Claro, exista, ¿no es claro. cierto? Así es. Entonces bastante ridículo, ¿no? Tan absurdo es que, por ejemplo, el mismo Consejo Monumento no tiene definido el perímetro en el cual tiene que parar la obra si tú encuentras un hallazgo arqueológico. Entonces, en algunas obras Claro. hay un perímetro establecido, el resto de la obra puede seguir funcionando. Hay veces que tiene Paran que parar toda la obra. toda la obra, todo un hospital. Es más, una vez Que no tiene sentido. un digamos. contratista tenía 3 contratos de hospitales, tuvo que parar las 3 obras Claro. por hallazgo en un solo hospital. Solo porque no está establecido en la ley, en los reglamentos, cuál es el perímetro Esto es súper de loco, o sea, uno tiene que lograr un equilibrio de la política pública, insisto, de resguardar el medio ambiente, las comunidades, pero con un esquema de permiso y de gestión moderno, simple, entendible para la empresa pequeña, mediana, grande, entendible para el funcionario, porque si eso así también es más fácil de fiscalizar, es más fácil de cumplir. No hay una contradicción, como muchas veces cierta izquierda cree, entre simplificar. Ellos lo asocian, lo hacen sinónimo de debilitar. No es así, se puede fortalecer. Hoy día tenemos un equilibrio que a todas luces esté generando costos económicos, como el ejemplo de la Tremendo. transmisión, costos públicos y sociales. Hay hospitales que esperan, duermen en el sueño lo justo por retraso. Hay Carretera, caminos, puente. la línea de transmisión entonces todo esto tiene costo país, ¿ya? Y acá uno no se puede poner purista, o sea, uno no puede ser ecologista, digamos, puro, de que quiero que todo sea eléctrico y al mismo tiempo bloquear cualquier desarrollo de líneas de transmisión, por ejemplo. Entonces hay que buscar ese equilibrio. Hay países que lo han hecho y creo que es el camino a seguir. Es bueno empujar esta línea que ha seguido este gobierno, yo lo saludo. Tiene desafíos insuficientes, pero sobre eso hay que construir porque esto ya no da más. Oye, Juan José Bach, nosotros tenemos una tradición en este programa, que es pedirle a nuestros invitados que nos recomienden algo que están leyendo, que están escuchando,
que están comiendo, alguna serie, en fin, lo que tú quieras. Y aunque sea de la casa, lo vamos a considerar como invitado también a Javier, le vamos a dar esa prerrogativa. Así que Juan José, partimos contigo. Juan José. Ustedes me dicen. Bueno, a propósito del tema del crimen, me gustaría recomendar un libro que me lo terminé justo la semana pasada. Voy a decir su título en inglés porque estaba en inglés. Se llama More Money, More Crime. Más plata, más crimen. De un sociólogo que es experto en crimen que se llama Marcelo Bergman. Y es súper interesante porque él hace un recuento de los últimos 20 años en cómo ha evolucionado los niveles de violencia en Latinoamérica y por qué Latinoamérica es una región, a diferencia del resto del mundo, que está azotada por el crimen. Y él habla de que hay distintos equilibrios. Hay equilibrios de baja criminalidad y hay equilibrios de alta criminalidad. Y él, cuando escribió el libro, en ese entonces Chile estaba en el equilibrio de baja criminalidad. Y es bien notable leer el libro, un poco triste también, cuando uno lee el libro y él dice, no, Chile y Uruguay están mucho mejor que Venezuela, que México, y ahora uno ve cómo la irrupción del crimen organizado nos está pasando a un equilibrio de alta criminalidad, y él básicamente ve que las fuerzas detrás de estos equilibrios son dos. Una, que hay más plata, y cuando hay más plata, se crean estas bandas de crimen organizado, están detrás de la plata, son más lucrativas, y hay mercados secundarios e informales que estas bandas se aprovechan, y por el otro lado, estados débiles, con pocas capacidades, que no son capaces de contrarrestar estas bandas. Entonces ese equilibrio es fatal, y se pasa muy rápido del equilibrio de baja criminalidad a alta criminalidad. Pero me imagino que él también encuentra que hay un equilibrio de more money, less crime, o sea, países ricos con crímenes bajos. Claro, así es lo que deberíamos aspirar, ¿no? Finlandia, claro. Y la clave ahí Noruega. Estado de Derecho, inteligencia, lo que hemos hablado ahora. Buena recomendación. Javier Álvarez. Oye, yo voy a recomendar una serie de Netflix, pero que se basa en un libro. Y la empecé a ver yo porque a mí me encanta Doctor House. No sé si ustedes lo veían, que es un personaje irónico. Muy bueno, irónico. Sí. Y bueno, y me llamó la atención de que está este actor. Y la serie es una serie que son solo 4 episodios, que se llama La luz que no puedes ver. Y esta es una serie que transcurre durante la ocupación alemana en Francia, por eso me dijo que te iba a gustar, en un pueblo que se llama Saint-Malo. Saint-Malo, claro. Precioso, que es muy lindo. precioso, ¿no es cierto? En la Bretaña, en la parte norte de Francia. Y es la historia de una niña que parte viviendo en París y termina viviendo en Saint-Malo, una niña francesa, y de un niño alemán que era muy aficionado a las radios y que lo reclutan y termina involucrado en la guerra. Es un poco triste, pero es una serie muy interesante. Me encantó, y trabaja Doctor House. Te la voy a tomar porque además me gusta la serie de 4 capítulos. Oye, sí, un agrado el programa, buenos temas, buena conversación, como siempre. Gracias, Juan José Ovach, por venir, querido Javier. Lo mismo, y Gonzalo Blumel, vuelve pronto para que ocupes tu sillón. Nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias. Muchas gracias.